Buen día a todos. Mi nombre es Edith Vargas Jiménez y soy profesora de la Escuela Nacional Preparatoria y voy a presentarles una pequeña conferencia en el marco del encuentro interdisciplinario sobre la mujer en la comunidad de Coapa. Espero que esta conferencia sea de su agrado, que aprendan mucho acerca del personaje del que hoy vamos a hablar y sobre todo que se animen a adentrarse en su obra. Entonces, conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la comunidad de Coapa, en la comunidad UNAM, voy a presentarles esta conferencia llamada Rinde el Angelito, la trágica maternidad de Violeta Parra. Vamos a iniciar primero adentrándonos en quién es este personaje del que hoy en día vamos a hablar. ¿Quién es Violeta Parra? Violeta Parra es una de las mujeres más importantes en Chile, en lo que sería la cultura popular chilena. Ella es una cantautora, poeta, artista plástica e investigadora del folclore. Nació el 4 de octubre de 1917 y por muchos es considerada el alma nacional de Chile. También se ha nombrado como la hermana mayor de los poetas populares. En este sentido, es importante conocer la trascendencia que tuvo ella, porque si bien nació hace 104 años, es importante saber que ella dejó un legado tan importante que hasta el día de hoy en Chile sigue siendo recordada y su obra sigue tan vigente como en aquel momento. Quiero iniciar presentándoles un pequeño audio de una de sus canciones más importantes y más bellas que ella tuvo, que se grabó en 1967, que es Volver a los 17. Esto un poco para ir conociendo pues su estilo, lo que ella representa. Entonces vamos a escucharlo rápidamente. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Ok, bueno, en este sentido, creo que una de las cosas más importantes que podemos hablar acerca de Violeta Parra es su infancia. En su infancia le suceden muchos hitos que serán fundamentales para el devenir de su arte. Uno de ellos es que aprende a tocar la guitarra en el campo de muy niña. Y esto es muy importante porque este aprender a tocar la guitarra la acerca a las tradiciones rurales que tanto van a permear en su ser y que va a defender con tanto ahínco a lo largo de su vida artística. Y una de esas tradiciones fundamentales y en la que nos vamos a centrar porque vamos a ver que es fundamental para lo que vamos a hablar, es el velorio del angelito. El velorio del angelito, ahí ustedes tienen imágenes del velorio del angelito, no es otra cosa más que efectivamente velar a una criatura que murió recién nacida o de muy pocos meses de edad. Se le llama angelito, se le denomina angelito porque se cree que efectivamente es un ser sin mancha, sin ningún tipo de impurezas y que efectivamente en el cielo se va a convertir en un ángel que va a cuidar de toda la familia. Entonces, en los sectores rurales era muy importante hacerle este velorio al angelito y tenía particularidades muy específicas. Una de ellas era que era a través del canto, los cantores populares iban a la casa del fallecido y empezaban a tocar y tocaban durante toda la noche versos a lo divino
que efectivamente era una manera de despedir al angelito. Se solicitaba a los presentes que intentaran no llorar, porque se creía que si lloraban, esas lágrimas le mojaban las alas al angelito y entonces el angelito ya no podía acceder al cielo. También se le vestía con una túnica blanca que se llamaba alba, y esta túnica tenía que ser nueva, tenía que tener pocas costuras y una serie de requisitos que muy bien establecidos en esta tradición. El velorio del angelito ya no se da en la actualidad, es una tradición que ha desaparecido con el tiempo. En algunas comunidades sí se llega a dar de repente, pero ya no es una constante. Antes, durante el tiempo en que Violeta Parra fue niña, seguramente logró ver muchos velorios de angelito, porque efectivamente la tasa de mortalidad infantil por esos años, estamos hablando de 1920, 1930, era brutal. Entonces, por lo tanto, había muchos velorios de angelitos. Pero efectivamente esta tradición no pasaba desapercibida para los intelectuales de esa época, que la tachaban de una fiesta totalmente pagana, una fiesta totalmente llena de ignorancia. Entonces ahí tenemos una cita de Pedro Ruiz Aldea, donde justamente ataca esta tradición y dice que es una fiesta que con título de religiosa es la más profana e inmunda, y donde más campo abierto tienen el vicio y la corrupción para mostrarse en todas sus fases y profanidades. Entonces, es muy atacada esta fiesta y aquí vamos a ver una pequeña recreación de lo que sería justamente cómo los cantores populares van a tocar, van a cantar estos versos a lo divino en despedida al angelito, y efectivamente en los últimos versos se hace una recreación como si el angelito estuviera hablando a través del cantor popular para despedirse de su familia. Entonces vamos a escuchar un poco de esto. Que el cantor personifica al angelito, despidiéndose de su mamá, de su papá, de la madrina. O sea, habla por la boca del poeta. Exactamente, de esa forma se realiza el canto. Es como que el angelito estuviera hablando, pero está en el canto del cantor. Ángel glorioso y bendito, cascarita de granada, al Señor voy a pedir que cuide de mi mamá, rosa y romero llena de ti. Con placer y gozo ya me voy de lo terrenal. Sin culpa original me espera la Virgen pura. Y bueno, ahí vemos cómo se está replicando esta tradición. Ahí en esta recreación pues se nos mostró un muñeco simbolizando al angelito, pero lo cierto es que en esta tradición se velaba de cuerpo presente a la criaturita vestida, como habíamos dicho, ya fallecida. Y entonces vamos a hablar ahora de un poco de Violeta Parra. Ya vimos lo que hizo en su infancia, todos estos elementos fundamentales que la constituyeron desde la infancia, y ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto en la ciudad. En los años 30, Violeta Parra viaja a la capital, que es Santiago de Chile. En este viaje que ella hace, bueno, ella sigue cultivando el canto, toca en bares populares principalmente, comienza su recopilación folclórica, que también es muy importante, esta recopilación folclórica en el campo chileno, recogiendo versos populares, aprendiendo a tocar cantos de los campesinos, y finalmente vamos a ver que estuvo casada en 2 ocasiones y tuvo 4 hijos en total, ¿no? 2 con el primer matrimonio, 2 con el siguiente matrimonio. Entonces, aquí estamos viendo cómo, a pesar de que ella ya empieza una vida en familia, ella sigue con su rol de artista. Con el primer marido, con el que duró 10 años de casada,
efectivamente se empieza a alejar un poco de este medio, ¿no? Ya no tiene como la posibilidad de salir a tocar cada fin de semana, de hacerlo de manera constante, y al mismo tiempo tiene que criar a sus hijos, y entonces vamos a ver cómo ella nunca deja de lado esa parte fundamental para ella, ¿no? Porque si bien se convierte en madre y se convierte en esposa, ella no deja de ser Violeta Parra, ella no deja de ser esta artista que está abogando porque se reconozca el arte campesino, porque se le dé un valor que es el que realmente tiene. Entonces aquí entramos a la cuestión de feminidad y maternidad en Violeta Parra. ¿Cómo lo conjuga ella? Eh, Primero tenemos que entender que la vida de Violeta Parra es una transgresión, y es una transgresión a partir de dos elementos. El primero de ellos es que ella rompe con los paradigmas del sujeto femenino de la época. ¿A través de qué? A través, en primer lugar, de la vestimenta. Ella es una mujer que adopta el traje típicamente campesino y que así se presenta en todos lados. Ella está en un contexto urbano de ciudad, pero efectivamente se presenta en todos lados con esta vestimenta campesina. Hay que recordar que por esos años las mujeres en Chile están abogando porque se les reconozca su derecho al voto. Entonces, es un momento de mucha efervescencia en donde hay elementos, hay símbolos que para las mujeres significan la liberación femenina, como el maquillaje y el uso de faldas cortas. Violeta Parra se opone completamente a esto, entonces en algún momento podrían pensar las personas que ella era una mujer, pues, hecha a la antigua, con valores tradicionales, etcétera, ¿no? Pero nunca más alejado de la realidad. Más bien Violeta Parra sabe que del campo ella tomó su canto y esto lo va a defender el resto de su vida. Y otro elemento fundamental con la que ella rompe con el paradigma es en su participación social como artista. Esto es fundamental porque vamos a hablar de algo muy importante que es la gira artística. Este tipo de viaje no estaba diseñado o no se concebía que estuviera diseñado para las mujeres. Las mujeres en muchas ocasiones se concebía que tenían que estar en la casa, que tenían que cuidar a los hijos, apoyar al marido, pero básicamente hasta ahí. ¿Qué es lo que hace Violeta Parra? Violeta Parra opta por su rol como artista y efectivamente esto le causa un rompimiento con los patrones familiares y una crítica muy terrible por esto, ¿no? ¿Cómo es posible que una madre abandone a sus hijos para irse a una gira artística, que aparte su primer gira fue a Europa y duró 2 años, ¿no? Entonces 2 años alejada del seno familiar, 2 años alejada de su familia. Era muy controversial esta manera que tenía Violeta Parra de organizar sus prioridades, ¿no? Y bueno, como ya dijimos, ella va a privilegiar ante todo su rol de vocera popular, muy importante. El primer viaje, ya dijimos, lo hizo a Europa, y entonces quiero que nos centremos mucho en este viaje a Europa, su primer viaje, porque aquí es donde vamos a entrar al meollo de todo esto, la maternidad trágica. Ella escribió una autobiografía en versos que se llama así, Décimas, autobiografía en versos, donde narra este pasaje tan duro que le tocó vivir, justamente privilegiando su rol como vocera popular antes que el rol materno, ¿no? Vamos a ver que a ella le llega la invitación para ir a Polonia a un concurso, a un festival, y entonces ella, después de pensarlo mucho, acepta, piensa que es una buena oportunidad y acepta. Entonces ella nos empieza a contar en esta obra, en estas décimas, lo que para ella significa eso. Y entonces nos dice, dejo Botá mi nación, mis crías y mi consorte. Ya tengo mi pasaporte, me está esperando el avión. Penetrando en la estación, un ceremil de personas me ruedan como corona al verme sumida en llanto, porque era mucho el quebranto al partir para Polonia. Es decir, aunque ella privilegia su rol, sí sabe que es una decisión muy fuerte que tiene que tomar y le cuesta trabajo tomarla. La razón de eso es porque ella tiene una pequeña, una bebé de 9 meses. Y entonces dice ella,
De 9 meses yo dejo mi rosa clara en la cuna. Como esta maire ninguna, dice el marido perplejo. Voy repartiendo consejo, llorando cual Magdalena, y al son que corto cadena, le solicito a Jesús que me oscurezca la luz, si esto no vale la pena. Entonces, bueno, aquí efectivamente hay un dolor producido por que ella sabe que se tiene que alejar de su bebé. Y incluso ahí dice, ¿no? El marido perplejo dice, como esta madre ninguna, ¿no? ¿Dónde se ha visto que una madre deje a sus hijos? Y entonces ella incluso, en esta religiosidad muy popular, invoca a Jesús para que justamente le indique si ese es el camino adecuado o no. Entonces, pues ella toma la decisión de irse, toma la decisión de marcharse. Ahí vemos esta obra que estamos viendo en pantalla, es de Violeta Parra, es un óleo que justamente se llama así, Velorio de Angelito, porque pues bueno, ustedes ya lo pueden ir previendo, la criatura muere, pero no nos adelantemos. Violeta Parra está en este tránsito, en este trayecto de ir hacia Europa. En ese momento ella viaja en barco y entonces tiene que hacer un par de diligencias antes para poder el barco ya irse directo hacia Europa. A Polonia es a donde va. Y entonces ella en este viaje ya empieza como a recriminarse a sí misma y nos dice, muy tarde, señor oyente, para hablar de arrepentimiento. No mostré buen sentimiento estando el cuerpo presente. Para hablar de arrepentimiento sobra tiempo y sobra boca. Caro me cuesta por loca mi afán de rodar los mundos. Me dice el viento iracundo, me lo repiten las rocas. Entonces ahí ya hay una crítica, una autocrítica de ella por su decisión. Es un ser humano, evidentemente, y va a tener momentos de flaqueza y momentos de fortaleza, pero en este momento, pensando en eso, ella se siente arrepentida, ella está lactando en ese momento, y es raro que en la poesía se traten estos temas. Claro que muchas autoras han tratado el tema de la lactancia, y aquí lo vemos muy bien presentado, porque efectivamente a Violeta Parra se le llenan los pechos de leche y necesita sacarse esa leche. Entonces, cuando llegan a Argentina, dice ella, del avión a la Argentina llegó con frío glacial, me encamino al hospital a dejar mi leche indina. Los pechos se me lastiman con el sagrado alimento, teniendo el convencimiento que de hambre llora en la cuna, la que sin culpa alguna dejé sin remordimiento, ¿no? Aquí ella misma está diciendo que su leche es indigna, y aparte de eso está como relacionando el hecho de que le duelan los pechos, que para una mujer que haya lactado sabe que le duelen los pechos en algún momento cuando ya están muy repletos de leche. Ella está asociando este elemento del dolor en los pechos con que efectivamente es como un castigo, ¿no? Es un castigo que se le da por haber dejado a la pequeña llorando en la cuna pidiendo por ese alimento. Entonces aquí ella misma ya está como dudando un poco de lo que sería su decisión, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, entonces, que pues ya llega a lo que es Argentina, ya llega a este momento de ir al hospital, y entonces nos dice, en el hospital me ofrecen una guaguita cualquiera, con ansias muy verdaderas, la leche la favorece. En mis rodillas se mece, mis ojos son dos raudales que humedecen los pañales, llorando a mi rosa clara, venaiga la cuenta cara, los pagos descomunales. Cuarto día doloroso, subimos en un vapor, aumenta más mi dolor con ese mar tragedioso. Mis compañeros gozosos me sacan del camarote, me ofrecen unos azotes, si voy con tanta lecera, me convierten en viajera con el dolor al cogote. El cogote es eh, el cuello, la garganta es el cogote, entonces el dolor está ahí en la garganta, y entonces ya vemos cómo le ofrecen una guaguita, que es una criatura, un bebé, para que la amamante, y pues ella sigue con este dolor, ¿no? Que no sabe qué hacer. Entonces ella nos dice, pasa un día, pasan más, ya estamos en Brasil, el agua de Toronjil la conchavíe por la mar, el rastro no vi jamás de aquel vivir tan distinto, amores y vino tinto, canciones y marineros, baile, risa, mar y cielo,
ignoro qué mono pinto, es decir, es una completa realidad, una diferente realidad a la que ella conoce. Dice que ella no vio jamás aquel vivir tan distinto, y entonces dice, yo no sé qué mono pinto aquí, o sea, qué es lo que hago yo aquí, ¿no? Pero efectivamente, pues es un aprendizaje que ella va a tener que ir teniendo a lo largo de todo este viaje. Y entonces, bueno, llega el momento en el que al mes de la partida se le notifica que Rosita Clara fallece. Y esto evidentemente es un dolor que ella jamás puede superar, un dolor muy impresionante, porque pues evidentemente no se lo esperaba. Aquí lo interesante es que de 3 adultos que se quedaron con la pequeña, es decir, el marido y los 2 hijos mayores de Violeta Parra, hayan dejado que la criatura muriera en primer lugar, y en segundo lugar, que la única a la que se le cargara toda esta culpabilidad fuera a ella, ¿no? Y efectivamente ella también se lacera cuando se conoce la noticia, y entonces después de algún tiempo su dolor lo vuelca en esta hermosa canción que es El Rin del Angelito, que es un poco la mezcla entre lo que vimos anteriormente, el velorio del angelito, y un ritmo que ella recogió en los campos chilenos, que es el ritmo del Rin, que más adelante veremos. Ahora lo que me interesa es que escuchemos esta bella canción, la manera en la que Violeta Parra le escribe esta canción a su pequeña niña que ha fallecido. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Bueno, entonces esta es la canción que Violeta Parra le escribe a su pequeña. Hay que entender que el ritmo del Rin es muy importante en la carrera, en la trayectoria de Violeta Parra. ¿Por qué? Porque, bueno, el ritmo del Rin ella lo utiliza en composiciones de su autoría, que son El Rin del Angelito, que es la que acabamos de escuchar, y Run Run se fue para el norte. El Rin era una danza instrumental que ya estaba extinguido como práctica social y musical en el momento en que Violeta Parra lo recoge, lo recopila. Entonces, a partir de esto, Violeta Parra le da un impulso muy grande y lo revitaliza, a tal grado que, además de evitar que se pierda, lo revitaliza, y entonces nos dicen que la propia lectura del Rin de Violeta ha sido la que se ha transformado en fuente de este género para los folcloristas y músicos populares chilenos de los años 60. Tanta importancia tuvo, y como vimos, el ritmo del Rin lo utiliza en el Rin del Angelito, combina dos tradiciones muy importantes campesinas, que por un lado es el Rin, el ritmo del Rin, y por el otro lado es el velorio del Angelito.
Entonces, de esta manera, a través del arte popular, a través del arte campesino, Violeta Parra va a desfogarse en su dolor por haber perdido a su pequeña. Pero además de eso, ella se sigue lacerando. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es las contradicciones que justamente surgen en una mujer que abogó por ser una artista, que abogó por tener un rol como artista y que desgraciadamente el precio que tuvo que pagar fue muy caro y entonces hay contradicciones evidentemente. Las mujeres estamos expuestos a eso y aquí nos da unos versos por confesión que dice: cuando yo salí de aquí, dejé mi guagüita en la cuna. Creí que la mamita luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dice en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que he de pagar esta falta. La bauticé en la capilla, pa' que no quedara mora. Cuando llegaba la aurora, le enjuagaba las mejillas con agua de candelillas. Me dicen que es milagrosa. Mas se deshojó la rosa, muy triste quedó la planta, así como la que canta su pena más dolorosa. Llorando de noche y día se terminarán mis horas. Perdóname, gran señora, digo a la Virgen María, no ha sido por culpa mía. Yo me declaro inocente, lo sabe toda la gente, de que no soy mala maire. Nunca para ella faltó el aire, ni el agua de la virtiente. Ahora no tengo consuelo, vivo en pecado mortal y amargas como la sal, mis noches son un desvelo. Es contar y no creerlo, parece que la estoy viendo, y más cuando estoy durmiendo, se me viene la memoria. Ha de quedar en la historia mi pena y mi sufrimiento. Y finalmente remata diciendo: no tengo perdón del cielo, ni tampoco de los vientos. Mentira el dolor que siento, como parto sin recelo. Pocos serán los desvelos, dice el orar profetorum, pa' aquella que su angelorum deja botar en el invierno, arrójenla en los infiernos, pa' secula seculorum. Entonces, bueno, aquí termina la presentación, pero quiero hacer una reflexión final que tiene que ver con justamente esto, de qué manera las mujeres que tienen este rol como artistas y al mismo tiempo como madres tienen que enfrentarse muchas veces a este tipo de contradicciones, a este tipo de elecciones tan dolorosas que terminan en algo tan trágico como fue lo que le sucedió a Violeta Parra. Creo que es muy importante saberlo porque efectivamente las mujeres seguimos teniendo muchas veces una cadena en el hogar. No es que esté mal, realizarse como ama de casa es también algo muy digno para quien lo elige, pero desgraciadamente en el caso de Violeta Parra, ella había elegido otro camino, le costó mucho, ella nunca se pudo sobreponer a esta pérdida y efectivamente por eso de ahí el título de la conferencia es una maternidad muy trágica la que vivió Violeta Parra por seguir sus ideales, por seguir eso en lo que ella tanto creía que era el camino del arte. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado esta conferencia y las invito a que sigan pendientes de las demás conferencias que se desarrollan en este encuentro interdisciplinario sobre la mujer en la comunidad de Coapa, Prepa 5, presente en el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Hasta pronto.